Hoy nos acompañan en el estudio de Primero Noticias para presentar el índice de impunidad global. Fíjese, hace mucho tiempo queremos saber qué tan impune es nuestro país con respecto de otros y demás. Así que la Universidad de las Américas Puebla se dio a la tarea de construir este índice de impunidad global, así se llama. Y hoy lo vienen a presentar a Primero Noticias el rector de esta universidad, Luis Ernesto Derbez, y uno de sus profesores, Juan Antonio Leclerc Ortega. Muchísimas gracias por venir a los dos y muy buenos días. Muchas gracias por Ahí estar está, aquí. ¿no? Aquí está, primicia, primero que entregamos. Perfecto, Primero Noticias, muy bien. Primero Noticias. Índice de Impunidad Global 2015. ¿Qué trae, doctor Derbez? Bueno, trae una serie de cosas importantes. Necesitamos saber qué es la impunidad, que es la primera definición, y no lo que estamos diciendo es lo que causa realmente corrupción, lo que causa realmente la problemática que está viviendo países como México, es el hecho de que no funciona bien el sistema, ni de justicia, ni carcelario, ni policiaco, pero además hay una serie de elementos que se tienen que cuantificar para saber cómo está cada país. El índice lo que hace es cuantificar esos elementos y determinar que a través del hecho de que funcionalmente no están dando lo que deben hacerse nuestras cárceles, nuestros jueces, etcétera, lo que obtenemos como resultado es corrupción, lo que obtenemos como resultado es violencia, lo que obtenemos como resultado es desigualdad. Todo aquello a lo que pensamos, y ahorita hay una ley que va a hablar sobre corrupción. Bueno, si no resuelves aquellos aspectos que generan impunidad en el sistema, no vas a resolver la corrupción. Un punto muy importante que van a encontrar nuestros lectores aquí es México, que queda clasificado en el lugar 58 de 59 países para los cuales había información. Y esto es importante también. México es uno de los 12 países en el mundo que sí cumple con los estándares de información que solicita Naciones Unidas. Pero alrededor de 143 países, solo 59 entregan esta información. Nos dimos a la tarea de saber exactamente en esos 59 cómo queda cada quien, dónde quedamos como país. Desafortunadamente, en efecto, quedamos en el 58 de 59, pero las sorpresas son cosas como que los Estados Unidos de América quedan en lugar 45. Y esto es muy importante porque hay impunidad, y lo estamos viendo en algunos de los hechos que han ocurrido en los Estados Unidos, algunos disparos de policías a gentes de nuestro país o de otras nacionalidades o razas que tienen ahí efectos y que no hay un acto en el cual se les castiga a estos policías. Eso se llama impunidad. La impunidad lleva a la violencia, la impunidad lleva a la corrupción. Si el gobierno de México no se preocupa de resolver los aspectos que generan esta impunidad, no va a resolver el problema de corrupción. Y yo creo que la ley, como está en este momento, no va a resolver todo lo que requiere el país. Por ejemplo, no está determinando que necesitamos tener más jueces. México... A ver, vamos entonces, tenemos la realidad de que de 59 países somos el lugar 58. La buena noticia es que pudimos clasificar esos 59 porque México da buena información, pero pues nada más da buena información, no buenos resultados, ¿no? Hasta el momento no damos buenos resultados porque lo que estamos haciendo es atacar no las causas, sino los resultados. Antes de ir a la medicina, profesor, ¿qué variables se incluyen para crear este índice de impunidad? O sea, ¿cuáles son esas estadísticas o esos resultados estadísticos que se buscan para crear? Es un tema muy importante. Nosotros consideramos que el problema de la impunidad, cuando tú lo reflexionas de manera coloquial, pareciera limitarse al problema de crimen sin castigo. Sin embargo, es un problema multidimensional mucho más complejo. Nosotros clasificamos la información, utilizamos 14 variables divididas en 3 ejes que nos dan una idea de la dimensión del problema. Primero, tenemos una batería de 5 indicadores relacionados con el problema de la seguridad pública, muy enfocada a la situación de las cárceles y el número de policías por cada 100,000 habitantes. Una segunda batería sobre el problema de la administración de justicia, el sistema de justicia. 5 variables también relacionadas con el número de jueces, cuánta gente está encarcelada sin proceso, cuánta gente está encarcelada por homicidio, por número total de homicidios. Y la tercera, que también es una parte muy importante, es violaciones a los derechos humanos. Tenemos 4 variables específicamente para medir cómo las violaciones a los derechos humanos impactan en la concepción general de la impunidad. Estas 14 variables en conjunto nos dan la calificación por países, nos permitió medir 59, 134 países, en un dato muy importante, no presentan esta información, lo cual nos habla de 2 realidades muy diferentes. Hay países en el mundo que no tienen capacidad de reportar información, eso en sí es grave, pero hay países que no tienen la voluntad de reportar, lo cual te lleva a otra dimensión también de la impunidad, ¿no? Ahora, ¿qué incide favorablemente en el índice y qué incide desfavorablemente en el índice?
En términos de México hay algunos datos importantes. Por ejemplo, una conclusión que hemos obtenido es que en México existen 355 policías por cada 100,000 habitantes. Si ves la media que nosotros encontramos, es que en el mundo hay alrededor de 332. Entonces tenemos, sin contar a las fuerzas del Ejército y la Marina que están realizando operación. Esto implica que no necesariamente es un problema de cantidad de policías. Tenemos un tema de capacidades, de preparación de las policías y la forma como se organiza la operación para garantizar seguridad. Este es un hallazgo, por ejemplo, para nosotros central. Algo semejante ocurre con los jueces. Doctor, no necesitamos contratar más policías, sino capacitar muy bien, o sea, que sean confiables todos los que ya tenemos. Claro, pero también hay una cosa que es muy importante, Carlos, y creo que tenemos que pensar los mexicanos. Aún suponiendo que toda nuestra policía fuese honesta, que aquí tenemos nuestras dudas y demás, vamos diciendo que todos son honestos, agarran a los delincuentes, los llevan a juicio. Hay 4 jueces por 100,000 habitantes. El promedio mundial es 17, los países que salen mejor clasificados, 40. Entonces, tú les llevas a los delincuentes y los jueces están abrumados, no los atienden, no los resuelven, los dejan sin juicio o los dejan salir, no porque sean corruptos, porque no tienen la capacidad. Entonces, la primera conclusión es no hace falta más policías, pero sí capacitarla. La segunda conclusión es sí hacen falta muchos más jueces. ¿Cuadruplicar el número de jueces? Sin duda. Yo diría que si los podemos multiplicar por 10 sería mejor. Sí, porque en realidad lo que hemos descubierto es las naciones que tienen los mejores resultados son los que tienen los sistemas en donde la justicia se puede hacer expedita rápidamente y se puede llevar esta cantidad de delincuentes a que sean juzgados y entonces no salgan impunes porque no son juzgados. Es decir, hay problemas estructurales que son claros y eso es lo que revela este índice, que hay problemas estructurales que impiden la funcionalidad del sistema. ¿Qué hacemos en México? Le metemos dinero a más policías, le metemos dinero a sacar al ejército, le metemos dinero a tener ahí a la gente en la calle. Pero lo que ocurre es, y creo que en algún momento tú mismo lo analizaste, te llevan a juicio, o te enjuician mal, o te tienen ahí detenido durante mucho tiempo sin juicio, o te llevan a cárceles que están repletas y que empiezan a soltar gente porque ya no le dan cabida, ya no tienen capacidad. Problemas de estructura, problemas de funcionalidad. ¿Ministerios públicos hay suficientes? Es un dato que no se puede comparar. Una de las variables y una de las aspiraciones que tenemos en el índice es actualizarlo anualmente, tratando de incluir cada vez más variables e incorporando aquellos países donde no existe información. Una cifra que no pudimos encontrar lo suficiente para ser comparada es la existencia de ministerios públicos. Un tema que es indispensable para entender cómo la persona es presentada y cómo inicia su proceso judicial. ¿Quiénes quedan en el top 5 y quiénes quedan en los 5 peores? Pues mira, los 5 peores es Filipinas el peor, México, Colombia, Turquía y la Federación Rusa. Esos son los peores, ¿sí? La lista de y los mejores, que es una sorpresa para nosotros, para el mundo, Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro y Bulgaria. Países en los cuales las crisis, guerras civiles, dificultades, pero sobre todo la revisión que ahora están haciendo, porque se quisieron entregar algunos como Croacia a la Unión Europea, los expertos internacionales las obligan a sacar bien las cosas. Déjame decirte también que en octubre esperamos sacar este mismo índice de impunidad, pero para México específicamente, comparando estados. Además, aquí con una riqueza de información que nos va a permitir contestarte cosas como si se hacen falta más ministerios públicos, porque no están dando suficiente resultado, porque no hay suficiente número. Lo esperaremos entonces en octubre. Índice Global de Impunidad, hoy lo saca la Universidad de las Américas Puebla y muchísimas gracias por venir a los dos. Contrario. Gracias y muy buenos días. Volvemos después de la pausa.